estudiantes, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Para la clase de lectoescritura, en el día de hoy vamos a trabajar lo que es relacionado con los niveles de lectura. Para entrar en este tema, lo que debemos recordar primero es qué es leer y qué es la lectura. Estas preguntas, bueno, las trabajamos en el primer periodo, sin embargo es importante recordarlas. Entonces, ¿qué es leer? Si bien hace parte de una decodificación de palabras, no nos podemos quedar con esa definición, ¿sí? Leer y la lectura implica un proceso en el que descubrimos lo que el texto nos dice. Cuando logramos descubrir lo que el texto nos dice es porque hemos pasado por una fase de comprensión y también de interpretación. Es decir, que el lector no se queda solamente con la decodificación de palabras, sino que hay una interiorización de lo que el texto nos está diciendo. Para esto es importante, o este dato nos implica, tal como dice la diapositiva, que hayan unas habilidades mentales que son importantes, como la predicción, la inferencia, el análisis, la síntesis y la información. Sin estas habilidades es imposible que un lector pueda decir que comprendió la lectura. Entonces, cuando hablamos de niveles de lectura, vamos a darnos cuenta que existen 3 niveles de lectura, ¿sí? Todos los 3 niveles son importantes, pero lo que sí se debe tener en cuenta es que cada uno implica como un escalón más, ¿no? Entonces, vamos a ir desde el nivel literal, que es el primer nivel, hasta el nivel crítico, que sería el nivel superior. Entonces, el nivel literal es la lectura inicial que hace una decodificación básica de la información. Entonces, en esta lectura, que puede ser la primera lectura de un texto o de una imagen, o cualquier tipo de texto, entonces es cuando identificamos aspectos como tenemos en cuenta la idea principal, reconocemos algunos hechos que nos dice el texto, algunos detalles, alguna información en general, logramos evidenciar algunos datos que son explícitos del texto, comprendemos cómo se da la secuencia de los acontecimientos y esto se logra con una primera lectura del texto. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alcanzamos un nivel literal? Haciéndonos algunas de las siguientes preguntas. ¿De qué trata la historia? ¿Qué se dijo respecto a tal tema? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué es lo más importante de la historia? ¿Para quién va escrita la historia? ¿De qué trata el texto? Con estas preguntas podemos dar respuesta y comprender el primer nivel de lectura, que sería el nivel literal. Ahora, la lectura inferencial ya se logra muchas veces con una relectura del texto, ¿sí? Entonces, en este nivel de lectura ya hacemos hipótesis de la intención que tienen los textos más allá de lo que nos están mostrando o de lo que las palabras expresan. Es decir, que se hacen deducciones y se logra interpretar esas deducciones haciéndose hipótesis o preguntas alrededor del texto. Para esto es importante tener unos presaberes, va muy relacionado con el contexto en el que estamos o hacer relaciones con el contexto y también con la cultura. Algunas de las preguntas o de los temas que podemos inferir o deducir con la lectura inferencial son, vamos a identificar información no dicha de manera explícita, vamos a establecer relaciones que pueden ser comparativas, pueden ser de oposición, vamos a identificar la idea principal cuando no está dicha literalmente en el texto, vamos a poder sacar conclusiones, no solamente las que nos dice el autor, sino conclusiones propias. Vamos a reconocer el significado de las palabras
por qué esta palabra está aquí, por qué no está dicho de otra manera, por qué el autor utilizó este significado y no otro. Vamos a distinguir entre los hechos y opiniones y también vamos a tener como un resumen claro del texto. ¿Cuáles son las preguntas que podemos responder teniendo en cuenta la lectura inferencial? ¿Qué causas o motivos generaron el tema? Si ven, chicos, entonces que ahí no es importante saber cuál es el tema, sino cuál es la intención de hablar de ese tema, qué consecuencias se desprenden del tema, qué opinan algunas personas sobre el tema, qué informaciones o qué intertextualidades se pueden hacer a partir de lo leído, qué significado tiene esta palabra, qué relación existe entre una y otra idea planteada. Son algunas de las preguntas que se pueden hacer. Ya la lectura crítica, que es el digamos que el nivel superior, porque es en un nivel donde no solamente se va a leer, no solamente se van a hacer estas preguntas de juicio, sino que se va a hacer una valoración y es posible, o digamos que es fundamental, que haya una posición crítica del lector frente al tema o al texto. ¿Sí? Entonces, en esta parte ya se va a evaluar el texto, se va a identificar el formato en el que está escrito, se va a precisar qué tipo de texto es, cuál es la intención comunicativa del autor, vamos a emitir juicios de valor con respecto al texto, si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo con el autor. También podemos proponer un argumento con respecto a lo que nos está diciendo el autor. ¿Sí? Entonces, con este nivel de lectura, ya vamos a poder hacer estas preguntas, o vamos a poder responder estas preguntas. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Cuál es la actitud del autor? ¿Cuál es el propósito del autor? Si están de acuerdo o no con el punto de vista del autor. Bueno, en fin, todas las preguntas que ustedes están viendo aquí. Por ahora vamos a hacer un ejercicio con una historieta, ¿sí? Entonces esta historieta es de Mafalda y si bien pues los niveles de lectura están presentes en cualquier tipo de texto, el ejemplo que vamos a retomar hoy es el de una historieta. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es que la historieta está compuesta por 3 viñetas. Entonces, lo que le dice Mafalda a la docente es: yo confío, tú confías, él confía. Vosotros confiamos, nosotros confiamos, vosotros confiamos, ellos confían. Qué manga de ingenuos, ¿no? Después de leer o de hacer una lectura de esta historieta, entonces podemos hacer el ejercicio de mirar qué inferencias podemos sacar a partir de cada nivel de lectura, teniendo en cuenta cada nivel de lectura. Entonces, si nos vamos a una lectura literal, lo primero que vamos a identificar es que esta historieta pasa, o lo que el autor nos muestra es un salón de clases. Hay una maestra y hay un estudiante, en este caso, pues la estudiante es representada por Mafalda, y como tercero podríamos identificar que la profesora le está enseñando a conjugar a Mafalda el verbo confiar, ¿sí? Otro aspecto que podemos señalar ahí podría ser que Mafalda está respondiendo a una clase, a algo que le pidió al docente. Es probable que esté en una evaluación. Y ya, si pasamos a una lectura inferencial, entonces podemos empezar a deducir algunas cosas, ¿no? Entonces, una de las inferencias o deducciones que podemos hacer en este nivel de lectura es que la docente cambia su aspecto en la tercera viñeta. Entonces, ustedes ven que la profesora en la última viñeta ya cambia su gesto y que es probable que esté disgustada por lo que Mafalda, por la pregunta que le hizo Mafalda. Esa puede ser una hipótesis, ¿no? Puede que cada
cada lector tenga una hipótesis distinta y pues es correcto porque hace parte de las relaciones que subjetivamente pues hace cada lector. Otra diferencia que se puede hacer es que Mafalda hace un cuestionamiento relacionando la lección con el contexto en el que está viviendo, ¿sí? Entonces es probable que ella, mientras está dando su lección, relacione el verbo con parte de su contexto. Bueno, y así pues otras inferencias, se pueden sacar otras inferencias. Ya en una lectura crítica, entonces es cuando se da un juicio del texto o a partir de la lectura, en este caso de la historieta, pues vamos a hacernos unas preguntas que se puede, digamos que valorar, en las que se puede valorar el texto, o también que pueden servir como inicio de un nuevo texto, ¿sí? Entonces, algunas de las preguntas que nos podemos hacer en este nivel se estará refiriendo a nosotros Mafalda cuando dice que ingenuos. Bueno, es una pregunta que puede salir del lector después de entrar a una lectura crítica. O cuál es la intención del autor con esta respuesta de Mafalda, la docente. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son dos ejemplos, pero lógicamente pueden ser muchas más las preguntas que aparezcan en esta lectura crítica. Bueno, finalmente, bueno, les dejo un fragmento de Jorge La Rosa que se los compartí a ustedes cuando les hice llegar a ustedes los desempeños, ¿sí? Que dice así: hay que leer para que las palabras de otros nos ayuden a encontrar nuestras propias palabras, las que aún no tenemos o las que por tenerlas demasiado nos suenan demasiado falsas, demasiado confortables, demasiado ajenas. Hay que leer para que las ideas de los otros nos ayuden a encontrar nuestras propias ideas, para que nos ayuden a separarnos de lo que ya pensamos, para que nos ayuden a pensar lo que aún no somos capaces de pensar. Entonces, chicos, espero que hayan podido comprender un poco acerca de estos niveles de lectura. Y pues nos vemos en una próxima clase donde podamos reforzar aún más este tema con otros tipos de textos.